Vamos a hablar en esta preciosa mañana bajo el tema Sal de los escombros. Amén. Sal de los escombros. Bueno, un escombro es el resultado de la demolición de un edificio o de una casa o de una mina. Ese es el resultado. Y hay generaciones de nuestros hermanos en el pasado donde han tenido sus principios, sus fundamentos, pero lastimosamente, nuestras congregaciones han crecido y se ha levantado una nueva generación. Una generación donde lastimosamente esa antigua generación parece que ha quedado en el olvido, parece que ha sido echada a un lado, y con ellas han quedado también sus pensamientos, y parece que, como diríamos nosotros, parece que están mandados a recoger, porque el pensamiento de ellos es anticuado. Porque el pensamiento de ellos no es un pensamiento de una generación actual. Pero nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que el hombre cambia, el mundo va de desarrollo en desarrollo, pero nuestro Dios seguirá siendo el mismo. Amén. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no tiene sombras de variación. Así que los que en la antigüedad creyeron en Dios, no es ese Dios envejecido de este tiempo. Él seguirá y sigue siendo el mismo Dios sobre todas las cosas. Lastimosamente los tiempos han cambiado y también las costumbres han cambiado. Pero eso en parte a nuestra iglesia no es que haya sido de gran bendición para todos, porque hay cosas que nuestros o la generación pasada hacían que nosotros las hemos olvidado, y cosas que han sido de bendición en nuestras iglesias que hasta el día de hoy han quedado a un ladito. Pero en esta mañana, con la ayuda del Señor, todas esas cosas van a salir de los escombros. Si recordamos un poquito de nuestra vivencia, yo soy nacido en el año 78 y tírenle el lápiz. Del año 78, pero hay ¿de cuánto? 33 años. Estoy joven, gracias a Dios. Amén. Voy para 34 años. Pero detrás de mí hay una generación, podríamos decirlo, del 50, del 40. Hay hermanos que tengan aquí 90 años, 80 años. ¿La hermana tiene cuántos años? 85. 87. O sea, respetable. Allá veo una manita levantada, veo unas canas ahí. ¿Cuántos años tiene la hermana? 84. Va en pelea con la hermana, 84 y 85. Gracias a Dios. Pero las cosas van cambiando. Si recordamos un poquito, le echamos un poquito atrás. Fíjese, en la antigüedad o hace muchos añitos, el que tenía un teléfono eran los ricos. No hablo de celular, hablo solamente del teléfono. Los que tenían un teléfono eran solamente los ricos. Y el pobre no gozaba de esa bendición. De la misma manera, los que tenían una moto
Una moto la tenía el rico, un carro la tenía un rico. Pero un pobre gozar de esto. Recuerdo que en mi casa mi mamá tenía una bicicleta, no sé si recuerdan, una Monarch. ¿Se acuerdan? Buena marca. Esa bicicleta mamá nos llevaba a nosotros a la guardería. Yo tengo un hermano que también es pastor y en la barra, ahí como podía lo llevaba a él y yo me abría de piernas en la silla con cara para atrás. Mamá iba hacia adelante y yo con la cara para atrás y yo era feliz montado en mi bicicleta Monarch. Yo era feliz de la vida. Me gozaba por ir en mi bicicleta Monarch. Porque es que hay que aprender a vivir en la abundancia y en la escasez. Hay que saber vivir con lo que tenemos, sea poco o sea mucho. Gracias a Dios por lo que somos y por lo que tenemos. Porque lo que tenemos y lo que somos es por gracia de Dios. Amén. Así que no se sienta triste esta mañana, que no tenga carro, que no tenga moto. Hemos visto cómo Dios ha ido bendiciendo, lo que decía nuestro hermano Clodomiro, a la iglesia. Y Dios en tu momento te va a regalar un vehículo. Tranquilo, no te preocupes. Ahorita veremos a Walter montado, ni siquiera en moto, Walter. Bendito sea el Señor. A Luchito en una tremenda, una RX-100. ¿Sí? Una Tucson. Bueno. ¿Qué tal Lucho montado en una Tucson? Tras que es picado ahora, imagínese. No es picado. Bueno, dicen los hermanos que se case primero y Dios lo bendecirá, mi hijo. Bueno, dicen los hermanos, la información. Pablo dijo que él sabía vivir humildemente. Y digo, sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia y para tener necesidad. Y dice, sigue diciendo el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando tengamos un momento de necesidad, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo recuerdo hace muchos años estando aquí en Valledupar, hermanos, una noche no tenía ni para comer y abrí la nevera estaba en ayuno, pura agua. Y recuerdo que tomé un vaso, saqué el caneco del agua, le eché. Hermano, le dije, Señor, conviértalo en mi estómago en un jugo con leche. Y yo le hice y me mantuvo. Me acosté lo más de bien. Pero hay que saber vivir en la abundancia, hay que saber vivir en la escasez. No perdiendo de vista que en la abundancia y en la escasez nuestro Dios está siempre con nosotros. Él está con nosotros. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Tener una computadora en el pasado. Recuerdo que en el año 1995, cuando me gradué en bachillerato, ese año cuando ya estaba por salir, llegaron los computadores por primera vez al colegio. Y no eran LCD, eran unos computadores grandes, blancos, ¿se acuerdan? Como uno dice, bueno, panelones. Unos tremendos computadores. Ese computador grande eran los que eran lo último, el último chito del paquete. Era lo último. Y lastimosamente cuando ya estábamos para graduarnos fue que trajeron esos computadores al colegio. Y a duras penas aprendí, por la gracia de Dios, a aprender mi primer computador. Oiga, prender un computador en ese tiempo era lo último. Y yo llegué a mi casa contento. Prendí el computador. Y me sentí contento de prender un computador por primera vez. Pero si nos echamos un poquito para atrás, esa antigua generación que están allí sentados,
no saben ni prender un computador. Póngale un computador, todavía como decimos nosotros, todavía nos atropella la tecnología. Pero no saben prender un computador. No saben. Y de verdad que cualquiera dirá, caramba, hermano Yailson, sí señor, no sabe. Porque la generación pasada no tiene las vivencias que tenemos nosotros. Nosotros las cosas en este día son diferentes, en estos días son diferentes, vivimos cosas diferentes. La televisión blanco y negro era lo último en ese tiempo. Recuerdo que papá nos compró a nosotros una pantalla y la pantalla tenía colores. Y uno se la colocaba al televisor y hacía semejanza de que era televisor de a color. ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿Se acuerdan? Así, eso fue lo que nosotros vivimos, pero ahorita no. Ahorita hay puro pantalla plasma, LED, en 3D. Que el 3D, que cuando la televisión alguien tira una pelota, la persona cree que le va a pegar en verdad. Eso es tercera dimensión. Pero fíjese, tener esas cosas en la antigüedad era una bendición. Ustedes me ven aquí todo, pero yo no fui muchacho de ciudad. Yo vivía en el Banco Magdalena, pero yo me levanté también en un pueblo cerca del banco, que no quiero decir el nombre. Bueno, lo voy a decir pues. Bueno, el pueblo se llama Castañal, sur del Bolívar, donde nosotros en ese tiempo, para poder tomar agua, a mí me tocaba coger, mi esposa no sabe eso, y te vas a quedar admirada. Para poder tomar agua, hermanos, teníamos una ciénaga enfrente y me tocaba coger un burro y ponerle 2 pimpinas y montarme en el burro e ir a buscar agua a un arroyo. Que para comer yuca me tocaba ir al cerro a sacar la yuca y a sacar el ñame. Pero hoy nada más abrimos la pluma, tenemos purificador de ozono y tenemos agua pura. Solamente vamos aquí al mercado unas cuadras y compramos la yuca, el ñame, el plátano. Pero fíjense, las cosas van cambiando. Todo va cambiando. Si recuerdan, de pronto ustedes en esta mañana le está trayendo o recordando todas esas cosas de la antigüedad. Pero todavía en mi tiempo, recuerdo una vez que viajamos a la ciudad de Barranquilla. Nos fuimos de madrugada y llegamos en las zonas de la noche. No sé si fue el siguiente día, no recuerdo, estaba muy pequeño. Pero donde los buses eran de sillas de palo y no se movían, estáticas. Bueno, eran buses. Pero eso era lo último en ese tiempo. Y donde las ventanas eran ventanas de palo, de madera. Y se trababan y uno tenía que echarle a un lado para que le entrara airecito. No tenía aire acondicionado. Recuerdo que en el Banco Magdalena había un bus que decía así en la parte de adelante, peores a pie. Y era una caricachita. Y cada vez que uno lo veía y se iba uno de pronto del Pueblo Nuevo al centro y venía el bus, uno decía, verdad, tremendo sol, peores a pie, vamos a montarnos en peores a pie. Y verdad, peores a pie, hermano. Y nos montamos y, hermano, muchas veces a mí me tocó, porque siempre el carro no andaba muy bueno.
Y siempre el carro, el motor se trataba de prender con los pasajeros adentro. Y nosotros nos tocaba siempre de coger las ventanas, echarlas a un lado y salirnos por la ventana. Y la gente a correr y a gritar y en fin. Pero hoy en día la cosa es diferente. Hoy la gente tiene moto, tiene carro, taxis, últimos modelos, con full aire, full equipo. Pero yo era feliz. Éramos felices, ¿sí o no? En ese tiempo éramos felices, andábamos contentos con lo que teníamos. Y Dios estaba contento también con nosotros, porque ninguno de nosotros fuimos capaces de decir, como dijo aquella mujer de Job, maldice a tu Dios. Oiga, viene a mi mente ese pasaje. Me imagino a esa mujer diciéndole, hey, maldice a tu Dios, mira la condición que te encuentras. Y yo me imagino a un Job diciendo, vea, mi hija, no sea así. No hable así del Señor. ¿Cuál Señor? Maldice a tu Dios y muérete. Vea, mi hija, no hable así del Señor. No hable así del Señor. Maldice a tu Dios y muérete. Pero un hombre cuando está seguro en Dios, sabe en quién ha creído. Un hombre, una mujer cuando tiene presencia de Dios y cuando depende de la bendición del cielo, dijo como dijo este hombre, ¿sabe qué? Le digo, mija, yo no voy a maldecir a ningún Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Gloria a Jesús. Las cosas han cambiado en este tiempo. Y parece también que se ha perdido un poquito el celo de la iglesia. Las cosas que nosotros vemos en el templo, aquí en la iglesia, todo es consagrado al Señor. Todo, las bancas son consagradas al Señor. La caja, la guacharaca, las baquetas, todo eso es consagrado al Señor. Y a veces se ha perdido el celo de Dios. El Señor, recuerda cuando estaba allá en el templo, que empezó a volcar todos los negocios que tenía la gente. El Señor dijo, el celo de tu casa, Señor, me consume. Y hay veces que nosotros estamos en la iglesia y son cosas que en la antigüedad no se practicaban. Estar en la iglesia era reverente, era tener reverencia. Uno aquí, yo recuerdo hace muchos años, llegábamos a la iglesia y no éramos capaces de hablar en el templo, sino que uno veía eran las cabecitas orando y hablando en lengua, ¿sí o no? Uno veía a los hermanos era hablando en lenguas, buscando la presencia de Dios. Solamente había un murmullo delante de la presencia del Señor. Bíblicamente hubo un hombre que lastimosamente tomó las cosas de la casa de Jehová y le dio un mal uso. Este hombre, el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, un día estaba en fiesta con sus concubinas, con sus mujeres, haciendo pecado y rindiendo cultos, y ofrecía oro y plata a los dioses paganos de su pueblo. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Mandó a buscar los vasos que estaban en el templo de Jehová, que su padre Nabucodonosor había traído de Jerusalén. Y cuando las cogió, empezó a beber vino, a emborracharse con toda la gente. Pero cuando esto sucedió, dice la palabra de Dios, que en medio de la multitud apareció una mano. Y en la mano los dedos empezaron a escribir unas palabras. Y él se asustó en gran manera. Y llamó a astrólogos, llamó a magos, llamó a caldeos. Y le dijeron, a ver qué dice la escritura. ¿Qué dice eso? Y ninguno
pudo resolverle la situación a este rey. La Biblia dice que las rodillas de este rey, cuando vieron esa mano, se golpeaban una a la otra. Estaba asustado. Es que ante la presencia de Dios no hay fuerte. Eso no es. Delante de Dios el fuerte se hace débil, el grande se hace chico. Oh, aleluya. Delante de Dios es mejor humillarnos delante de la mano poderosa de Dios, porque Él en su tiempo nos exaltará. Así que nadie aquí es grande. Aquí sí hay uno grande y tiene nombre. Aquí hay uno grande y se mueve en esta mañana, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos lo sienten en esta mañana? Aleluya. Pero la mujer de este rey le dijo: no se aflija vuestro corazón, mi rey. Hay un hombre que fue usado por su papá. Su papá lo tuvo en cuenta y es Daniel. Ese muchacho Dios, su padre lo colocó por príncipe, por rey. Así que por favor, búscalo y tráelo y él te va a resolver esta situación. Y el rey dijo: bueno, el que haga esto, pondré collar sobre su cuello y le vestiré de ropas finas. Y cuando Daniel viene delante de este rey, del rey Belsasar, y cuando él llega, él le dijo: los regalos, tus dones para ti, rey. O sea, yo no necesito nada de esas cosas. Eso es estar seguro de Dios. Y cuando él empieza, dice: oh rey, la palabra que Dios te dice es esta. Tu padre Nabucodonosor un día se ensanchó su corazón. Un día su soberbia, él se exaltó en gran manera, que Dios lo disminuyó, y con las bestias del campo comía, y aún comía de la hierba que había en el campo, y sobre él caía el rocío de la mañana, porque no reconoció la grandeza de Dios. Pero un día tu papá Nabucodonosor tuvo que reconocer a este Dios todopoderoso, y después, estando vuelto a una bestia, les volvió en sí, llegó el uso de razón y volvió a ser un ser humano nuevamente. Pero tú, oh rey, has olvidado lo que a tu papá le ha sucedido. Por tanto, lo que dice la escritura es así. Dice: Mene, mene, tekel, uparsin. Y el rey dice: ¿pero qué significa esto? Listo, ahí va lo que significa. Ahí te va la palabra de Dios. Mene significa: contó Dios tu reino y le dio fin. Tekel: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Parsin: el reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Y dice la Biblia: esa misma noche el rey Belsasar fue muerto por los persas. Murió. En pocas palabras, todo lo que tenemos aquí es consagrado al Señor. Todo lo que tú ves, es más, usted es consagrado para Él. Usted le pertenece a Él. No nos pertenecemos nosotros mismos. La gloria sea para nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. En Números capítulo 25 también nos habla la palabra de Dios. Vamos a mirarlo. Un caso muy hermoso de celo de Dios. Dice el verso 1: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo
y ahórcalos ante Jehová. Y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y sigue diciendo: venía un muchacho, venía un joven de los hijos de Israel delante de la mortandad y delante de la congregación del pueblo, delante de la congregación, y el pueblo estaba atónito, perplejo por lo que estaba pasando. Pero vino un muchacho y traía en su mano a una mujer moabita pecadora, y se la iba a presentar a sus padres. Pero la Biblia dice que ahí en medio de ellos estaba Fines, nieto de Aarón. Y cuando este muchacho vio que aquel hombre venía con una mujer tomada de la mano, una mujer fornicaria que había inducido al pueblo al pecado, ¿sabe qué hizo? Es el muchacho y la muchacha. Y aquel muchacho llegó a la casa. Y cuando llegó a la casa, ¿sabe qué hizo? Cogió la lanza y se la tiró a él y atravesó a él y a la muchacha. Los dos murieron. Tremendo celo de parte de aquel hombre. Bueno, no es que vamos a matar a nadie, pero fíjese hasta dónde llega el celo de Dios por las cosas del Señor. Hermano, lo que tenemos aquí, todo es consagrado para Él. Nada de lo que hay aquí es para otra cosa. Todo lo que tenemos aquí es para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Recordemos todavía nuestro pasado en nuestra generación, todavía. ¿Se acuerdan cuando hacíamos las peloticas de trapo? ¿Se acuerdan? Que las hacíamos, creo que era de pura media. Y todavía nuestra generación se jugaba con peloticas de trapo. Todavía lo hacíamos. Nuestros juegos eran sanos. Todavía en mi generación los juegos eran sanos. Jugaba uno el escondido, la lleva. ¿El qué? ¿El qué? Al congelado. ¿Qué otra cosa? El quemado, el congelado. No sé si aquí jugaban ni que el Bobby. El Bobby, ¿no? Eso es en el Banco Magdalena. Allá jugamos el Bobby, o sea, puro English. ¿Es qué? y eso eran los juegos de nosotros. La libertad, en fin, juegos sanos. Ya los muchachos no juegan tanto. Ya los juegos de ellos son diferentes a los de nosotros. ¿O no es así, hermana Rosalba? ¿No está la hermana Rosalba por ahí? ¿Sí está por ahí la hermana Rosalba? ¿Y cuáles eran sus juegos, hermana Rosalba, en su tiempo? Esos. Todavía lo hacíamos en mi tiempo. Si recuerdan, hablando un poquito de la vida cristiana, cada vez que nosotros íbamos a dormir, ¿qué nos decía papá a nosotros? Dígalo. ¿Qué decía el papá? ¿Qué decía? ¿Qué nos decía? A ver, muchachos, digan el versículo antes de acostarse. ¿Se la saben? ¿Salmo qué? Eso. Salmo 4, verso 8. En paz me acostaré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y roncábamos tremendamente. Cuando íbamos a comer, era lo mismo.
A ver, vamos a decir, a cantar el coro antes de comer. Y nosotros cantábamos: Padre benigno que en el cielo está, gracias te damos por las bendiciones que en el día nos da. Amén. Todavía las cantábamos. ¿Se acuerda? Que nosotros, todavía en mi tiempo la luz no era muy buena. Y mi hermano y yo, en las noches con una velita, cantábamos especiales con mi papá. Mi papá era un duro en la guitarra. Era. Porque ahí a veces charrasquea por allí. Pero era un tiempo muy hermoso, muy sabroso, ¿sí o no? Tiempos tan lindos. Gracias a Dios fue una generación muy sana, donde éramos inocentes de las cosas, donde ir a un retiro era cosa grande. Cada vez, hermanos, que yo iba a un retiro, yo pensaba que el Señor iba a levantar la iglesia. De verdad que sí. Y yo recuerdo que yo me colocaba, porque los retiros de nosotros, todavía en mi tiempo lo hacíamos en los establos, donde las vacas se metían, ahí hacíamos nosotros los retiros. Y cada vez yo me colocaba allí en esos establos y veía el derramamiento del Espíritu Santo y decía: si se va a la iglesia me cojo de alguien. Yo decía: sí, me le cojo a alguien, pero yo me voy, de que me voy. Y yo recuerdo que los retiros lo hacíamos con la alabanza era con caja y guacharaca, maracas, y hacíamos unos pedazos de madera, no sé si recuerdan, y cogíamos las checas y las aplastábamos y le metíamos unos clavos a los lados y la tocábamos. Eran las panderetas de última moda del tiempo. Eso no es. Yo hice hartas panderetas de esas. Y se hacía, hermano, hacíamos unos retiros pero preciosísimos, donde hacíamos unos cultos, y en un culto recibían 30, 40 el Espíritu Santo. Pero hoy en día hay que hacer 30, 40 cultos para que uno reciba. ¿Qué está pasando? ¿Qué estará sucediendo? ¿Será que Dios ha cambiado? ¿Será que Dios, sus pensamientos o las bendiciones hacia nosotros han cambiado? A mí me parece que los que hemos cambiado somos nosotros. Creo que nosotros somos los que estamos echando a un lado nuestros principios. Pero hay cosas que no se pueden olvidar. Hay cosas que en esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a sacarla de los escombros, porque han sido de bendición para la iglesia. Y yo quiero ver esos tiempos que en el pasado fueron de gran bendición para nosotros. Y yo no sé cuántos me van a ayudar esta mañana, pero en el nombre del Señor, sal de los escombros. Bendito es el nombre de Jesús. Alabanzas a Él. Nuestras vigilias eran tremendas. El receso que hacíamos en la vigilia era para orar, ¿o no? Era para estar de rodillas. Hacíamos un receso y era a buscar el rostro del Señor, a buscar la presencia del Señor. Era un tiempo donde no habían tantos músicos. Mi papá en ese sector era lo último. Pello Osorio le queda pequeño. Era lo último. Y recuerdo que habían dos pastores y conformaban el trío Salén. Y eso los invitaba, hermano. Y cada vez que yo veía a mi papá cantar alabanzas, hermano, parecía que el templo temblaba.
se derramaba el Espíritu Santo. Con 3 guitarritas, donde no había técnica vocal, donde no había guitarras Yamaha. Yo tengo una guitarra Yamaha CG120A. Así es la referencia. Por ahí viene la guitarra anoche. ¿Qué referencia es, hermano Paul? ¿Cómo? Takamine. Wow. Que va en ese tiempo no había esa clase de guitarra. La gaviota, la madrileña. Recuerdo que era una de las marcas de guitarra en ese tiempo, la madrileña. Y era lo último, donde no había batería, no había piano, no había bajo, pero había un tremendo poder del Espíritu Santo que se movía. Ahora, lastimosamente, cuando vi eso me alegré. Dice Doctrina, el mundo vivo en la música, donde los cristianos en este tiempo, lastimosamente, escuchando y que rock cristiano y que funky. ¿Cuál es el otro? Reggaetón cristiano, champeta cristiana. Se da cuenta que sí hemos perdido los principios. Se da cuenta que esa clase de música no nos está trayendo buenos beneficios a la iglesia. De pronto esos músicos famosos, donde decimos, esos sí cantan bonito, esos cantan mejores que nosotros, tremendas alabanzas, eso sí, cuál sí ni que nada. Hay poder en el nombre del Señor, donde un hombre instruido, lleno por el poder del Espíritu Santo, somos nosotros. Y cuando le cantamos al Señor, la iglesia tiembla, porque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Osama Kayabas. Aleluya, 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 aleluya. Yo hace tiempo vi que llegó aquí a Valledupar un hombre letrado, un tremendo músico de fama internacional. Y yo vi los periódicos y decía, la alabanza mezclada con presencia de Dios. Y a mí eso, cuando lo vi, me dio fue repugnación, me dio fue rabia, porque ¿quién ha dicho que un hombre que no haya sido lavado por la sangre de Jesucristo imparta bendición? Pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, y donde se para un hijo de Dios, donde se para un hombre lavado por la sangre de Jesucristo, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Hemos dejado nuestros principios. Siga por favor escuchando música de Akerles. Siga. Que lo que usted siente con esta música no la siente con nadie. Siga escuchando la música de nuestro hermano Jailson Navarro. Yo tengo 3 CDs. Escuche esa música. Me atrevo a decirlo esta mañana. Vea, lo digo para la gloria de Dios. Me decía el hermano Joger que una hija de una hermana en la sierra, él le llevó el CD de las alabanzas del retiro. Y dice que ahí en la prédica, por la gracia de Dios, estaba un himno mío que yo canté cuando la iglesia canta. Y la muchacha colocó el CD, y cuando la muchacha inconversa
empezó a escuchar la alabanza cuando la iglesia canta, me dice el hermano Joher que esa muchacha cayó de rodillas, hermano, y empezó a derramar lágrimas. Y lo que la muchacha le decía, yo sé que lo que canta ese hermano es verdad, es verdad. Y derramaba lágrimas. ¿Usted cree que estas cosas suceden cuando un hombre le remueve las emociones a otro? No, Señor. Aquí ninguno de nosotros nos movemos por emociones. Aquí tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía hacia toda verdad, y a su nombre sea la gloria. Aleluya. Hoy hay generaciones diferentes con mejores conocimientos que nosotros. ¿Sí o no? Donde usted puede encontrar lastimosamente en internet un mensaje fácil, un mensaje con todas las características de un buen mensaje, donde usted puede buscarlo rápidamente y solamente con darle enter le aparece cantidad de cosas. Pero nuestros pasados no nos enseñaron a esto. ¿Sabe? Yo recuerdo cada vez que papá le tocaba predicar, ¿sabe qué hacía papá? Se iba al cuarto de rodillas a decirle: Señor, que le hablo a tu iglesia. Y nosotros debemos aprender así como nuestra antigua generación, que nuestros mensajes vengan inspirados por el poder del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Shantane Kamayas. Oshamakanta Baya. Meshane Kametayebes. No podemos olvidar los principios, ni tampoco las sendas antiguas. Jeremías capítulo 6, verso 16. Jeremías 6, verso 16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y dice: y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿sabe qué tristeza y qué lamentable? ¿Sabe qué dijo el pueblo de Israel? Dijo: mas dijeron, no andaremos. Ahora somos una nueva generación. Yo le pregunto a ustedes: ¿andamos o no andamos? ¿Ustedes qué responden? ¿Ustedes qué dicen? Alguien que me responda, por favor. ¿Usted qué dice? ¿No andamos? ¿Andamos o no andamos? Alguien que me responda, alguien que se ponga en pie y me lo diga. ¿Qué dice Mana Lili? ¿Andamos? No sé ustedes qué dicen. ¿Será que nos estamos quietos mejor? Y nos paramos y miramos y preguntamos por las sendas antiguas. Pregúntele a esos ancianos que están al lado suyo. Pregúntele cómo oraban, cómo clamaban, cómo se hacía un culto pentecostal. Pero hemos perdido nuestros principios. Pero la gloria es para el Señor. Si el pueblo dijo que no iba a andar, yo me detengo. Y le digo: Señor, yo quiero andar en la senda antigua esta mañana. Aleluya.
Hay cosas que han hecho tropezar en el camino. Hermano, no es como nosotros creamos, es como Él nos ha enseñado. El texto que voy a leer nos habla un poquito de la idolatría, pero esto es causa también de habernos alejado del camino, o del pueblo haberse alejado del camino. Jeremías capítulo 18, verso 15. Aleluya. Jeremías 18, verso 15. Dice: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas. ¿Sabe por qué? Porque andaban por las sendas antiguas y empezaron a mirar cosas que no tenían que mirar, y tropezaron en el camino, en la senda antigua. Dice: para que caminen por senda y no por camino transitado. ¿Cuántos de ustedes han visto que se han levantado en la iglesia y fueron tremendos predicadores, sí o no? Tremendos oradores, pero qué tristeza que hoy en día no están con nosotros. Hoy no están aquí. Otros profesando, de pronto profesando doctrinas cerradas, viviendo en desgracia. ¿Cuál gracia? Viviendo en desgracia. Y otros profesando dualidad, otros profesando trinitarismo, donde nosotros seguiremos creyendo que Jesucristo es el mismo Dios sobre todas las cosas. Díganme lo que me quieran decir, pero Jesucristo es Dios. Pero lastimosamente ninguno de ellos están con nosotros, porque tropezaron, porque cayeron. Pero mi alma alaba al Señor, que hasta el día de hoy a nosotros nos ha mantenido aquí en la iglesia. Aquí estamos firmes en la roca inconmovible. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o hambre o desnudez, peligro o espada? No, Señor. Hemos creído en Él y aquí estamos. Estamos firmes. Es porque la mano poderosa de Dios nos ha sostenido y Él nos ha guardado del mal. El diablo ha lanzado dardos del fuego del maligno, pero se ha tropezado con Cristo y hemos tenido escudo de fe donde podemos contrarrestar las obras del diablo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estoy que termino. Isaías 57, verso 13. El que se desvía en el camino tiende a tropezar, tiende a creer en dioses o en conocimientos falsos, en doctrinas cerradas. Y hablando un poquito de esto, sigue diciendo el verso 13 de Isaías 57. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Levante la mano los que confiamos en el Señor. ¿Usted confía en el Señor? Dice la Biblia que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Sigue diciendo: mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá: Achanad, Achanad, barred del camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. El que se vuelve al camino, a las sendas antiguas, Dios allana, Dios quita los tropiezos. Pero hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Hay que hacer las cosas de justos y vivir una vida íntegra delante de la presencia de Dios. No es de cualquier manera, es como la palabra de Dios nos dice que vivamos. Oseas 14:9.
Dice: ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Se da cuenta que los caminos de Jehová son rectos y solamente andan por ahí? ¿Sabe quiénes? Nosotros, los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, somos los que caminamos por Él. Amén. Pero sabe, confirmada la palabra de Dios en Isaías 35:8, cuando dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en el camino, por torpe que sea, no se extraviará. La expresión torpe no quiere decir bruto, sino es una persona que es lenta, que es tarda para entender, que es falta de habilidad y de destreza. Esa es una persona que es tarda. Pero sabe una cosa, o que es torpe. Aquí no interesa que usted de pronto no tenga el mayor conocimiento para asimilar las cosas, o que seas lento para escuchar, o de pronto que seas un poco difícil para moverte, o que seas gordito. Aquí no interesa nada de esto. Aquí lo que interesa es que estamos en el camino del Señor, y que en medio del camino el Señor nos va guiando, Él nos va ayudando, Él nos va guardando. Y ¿sabe qué le digo? El día que levante la iglesia, recibiremos la corona incorruptible que Dios ha preparado a los santos. Aleluya, 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 aleluya. No podemos echar a un lado los principios. Cuando una cosa o un edificio se va a volver escombro, pasan muchos años, no se le hace mantenimiento, pasa al olvido, no se arregla, no se tiene en cuenta, pasa desapercibida, se llena de grietas para empezar su proceso de demolición. Aquí hay muchos ancianitos. Levanten la mano a los ancianos que quizás han sido olvidados por nosotros, que quizás no le tenemos en cuenta a ellos, que han pasado, parece que han pasado a otro plano, porque es que lo que ellos hablan es cursi. Ya lo que ellos dicen es cosa de viejo. Ya nosotros estamos jóvenes, y nosotros ya somos de otra generación. Ya nosotros tenemos otros conocimientos. Abre el ojo con eso. ¿Sabe por qué? Porque estos ancianos, esos viejitos que están por allí sentados, tienen tremendos principios, y esa fe hay que imitarlas. No podemos echarlo a un lado a ellos. Si, hermano, le digo una cosa: si usted se siente anciano, se siente olvidado, tranquilo, que aquí hay uno que no se ha olvidado de usted. Aquí hay uno que lo tiene en cuenta a usted. Aquí hay uno que conoce su nombre y sabe que has batallado. Es más, sabe, nosotros gozamos de este templo en esta mañana, pero aquí hay gente que vendió pasteles, aquí hay gente que vendió empanadas, y nosotros no reconocemos esto. Pero al que honra, honra. Dios en su momento te va a dar la corona, te va a bendecir y te va a poner en alto. Estos viejitos hay que amarlos, hay que respetarlos, hay que quererlos, porque son los que han abierto trocha, son los que han abierto el camino. Y aquí estamos nosotros gozando de las bendiciones que ellos lucharon, que ellos batallaron. Bendito es el Señor. Aquí hay uno que no olvida. Aquí hay uno que te tiene esculpido en las manos. No es así. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvide,
Yo no me olvidaré de ti, porque en la palma de mis manos te llevo esculpida, y sobre mí están tus muros. Eso no es. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Sabe qué le sucede a esas personas que se desvían del camino y que ponen la confianza? El pueblo de Israel lastimosamente puso la confianza en Egipto. Poner la confianza en Egipto es poner la confianza en el mundo. Y poner la confianza en el mundo es perder nuestras almas. Pero bíblicamente le voy a demostrar a usted que cuando uno pone la confianza allá en el mundo o en Egipto, usted está pronto para ser un escombro. Isaías 30, verso 9. Amén. Dice así: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes o a los profetas: no veáis, y a los profetas: no profeticéis lo recto. Designos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. ¿Se da cuenta? Eso era lo que quería el pueblo. Y lastimosamente hoy, en esta generación, hay gente que se ha levantado con propuestas halagüeñas, bonitas, lindas, y son lindas al oído. El ministerio o el evangelio de la prosperidad. ¿Se da cuenta? Siembra, y el que siembra recoge. Una hermana recién entregada me decía en estos días que otra muchacha le dijo: ay, yo no soy evangélica. Y le decía: ¿por qué? Porque yo me entregué una vez a la iglesia, a una iglesia por allá, no pentecostal. Y cuando me entregué a esa iglesia, el pastor enseguida le dijo: bueno, ¿cuánto ganas? Gano tanto. Bueno, tienes que dar la mitad de tu sueldo. Y la muchacha dijo: no, entonces yo así no soy evangélica. Y la hermana me decía: hermano, así no es aquí, ¿verdad? Yo: no, aquí no es así, no te preocupes. No te preocupes, tranquila. Aquí no es así. Y se da cuenta, nos gusta en el tiempo, en esta actualidad, en esta generación, a veces nos gusta escuchar cosas bonitas, cosas que nos agraden al oído, cosas que sean bellas, que la veamos tan bien. Y a veces cuando se habla de pecado, a veces rechazamos. Pero sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Aquí al pecado se le llama pecado. Y sigue diciendo, verso 11: dejad el camino apartado de las sendas, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Fíjese, o sea, el Señor. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis la palabra, esta palabra, y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ellos os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿Se da cuenta? Todo aquel que se aleja de este camino se vuelve escombro. Todo aquel que se aleja del conocimiento de Dios puede desplomarse. Es como aquel hombre que empezó a edificar sobre la arena. Pero muchos conmigo no hemos edificado sobre la arena. Muchos conmigo en esta mañana hemos edificado en la roca inconmovible. Y cuando usted empieza a edificar en la roca, de allí a usted no lo mueve nadie. El pueblo se olvidó de Dios. Nosotros en esta mañana no podemos olvidarnos de los principios bíblicos. No nos podemos olvidar de Él. Nosotros no podemos poner aparte a Dios, porque lo que tenemos y lo que somos es por Él. Aquí vivimos
adoramos es por Él. Aquí cantamos es para Él. Aquí hacemos palmas es para Él. Aquí cantamos es para Él. Aquí danzamos es para Él. Aquí nosotros, todos, este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. En esa mañana hay vidas que son escombros. Dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. En esta mañana, hermanos, si nos toca volvernos a los principios de la antigüedad, vamos a volvernos. Yo quiero ver manifestaciones del Espíritu Santo en este tiempo. Yo recuerdo que en el Banco Magdalena había una muchacha llamada Vicky. Y Vicky era ciega. Y Vicky cantaba en todos los cultos, en los matutinos, en todo, hasta en los ayunos cantaba puros especiales. Pero un día tuvimos un tremendo culto especial y Vicky por primera vez empezó a abrir. Sus ojos se abrieron. ¿Sabe? En ese tiempo donde veíamos sanidades, donde veíamos cosas grandes y de pronto ya casi ni se ve. Pero vamos a pararnos y a preguntar por las sendas antiguas y vamos a andar por ello. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Hay vidas destrozadas, hay vidas arruinadas, pero Dios en esta mañana va a tomar la vida de alguien y la va a restaurar. Dios la va a levantar. El pecado te ha vuelto pedazos, el pecado te ha destruido, el pecado te ha vuelto ruinas. Pero en esta mañana yo veo por la fe al único que tiene poder y potestad de levantar, de restaurar, de edificar, y Él está en esta mañana en medio de nosotros. ¿Dónde están los ancianos? Los ancianos pueden levantarse, por favor, los ancianos. Yo quiero ver esos tiempos. Si han cambiado nuestras costumbres, pero nosotros no vamos a cambiar. Hay poder en el nombre del Señor. Dios es el mismo. Aquí en esta mañana hay vidas que necesitan ser restauradas. Hay vidas que Dios las va a levantar. Dios en esta mañana va a edificar una tremenda muralla. Porque hoy vas a salir de los escombros. Yo no sé cuántos son capaces. De pronto sus vidas están en los escombros, donde nadie los tiene en cuenta, donde nadie los mira, donde nadie los toca, donde nadie hace nada con ustedes. Pero aquí en esta mañana está el Dios Todopoderoso que te va a ayudar a salir de los escombros, te va a tener en cuenta, te va a ayudar, te va a levantar, porque Dios nos ha puesto en esta mañana para cosas grandes y poderosas.